Que lamentablemente la responsabilidad es de la economía. En definitiva, hoy, por ejemplo, vemos que la migración hacia las plataformas de alquileres temporarios, que hay mucha oferta, tiene que ver con que, por supuesto, perciben los locadores ahí alquilan en dólares y entonces tienen una renta mucho mayor que la que tienen con alquileres en pesos, sobre todo porque vos tampoco podés aumentar muchísimo los alquileres para que tengan una buena percepción en dólares, porque la gente hoy, los argentinos, ganamos todos en pesos y a valores en dólares muy bajos, y por lo tanto el problema es hoy, y esto hay que clarificarlo, porque a veces los inquilinos creen que no consiguen vivienda por la ley de alquiler. En realidad no consiguen vivienda porque lamentablemente con los alquileres, con la situación económica que hoy tenemos, no es conveniente tener alquileres, no es conveniente alquilar para los propietarios. Entonces el problema es ese, y hay que decirlo claramente, porque si no, todavía se sigue hablando, después de un contexto desastroso como el que tenemos, con la economía que tenemos, se sigue hablando que el problema es la ley de alquileres. La ley de alquileres es parte del problema, pero no es la causa principal. La causa principal es que tenemos una inflación del 100% y por lo tanto, todo lo que tiene que ver con un mercado inmobiliario que además se maneja en costos de propiedades en dólares, porque vos todavía cuando querés comprar un inmueble, aunque sea que yo quiero comprar un inmueble para después alquilarlo, bueno, lo compras en dólares y después lo tenés que alquilar en pesos y por supuesto la rentabilidad es bajísima. Entonces el problema es la economía argentina y no la ley de alquileres, que en definitiva, insisto, es parte del problema, pero no es la única responsabilidad. Bueno, porque en ese momento nuestro gobierno y la mayoría de los sectores vinculados con los contratos de alquiler venían planteando que había que corregir cosas, de ciertos desequilibrios que había entre la relación entre locador y locatario. 3 años debatimos esto y llegamos a un consenso, ¿no? La votaron 191 diputados, no tuvo votos en contra. Por supuesto que no funcionó y ahora creo que hay que cambiarlo, pues claramente no ha funcionado, más allá de que el contexto no ayuda para que funcione nada y por lo tanto cuando la cambiemos no va a haber lamentablemente muchas mejoras, porque en definitiva el principal problema hoy de la Argentina no es la ley de alquileres, sino la economía, el desastre económico de este gobierno que afecta a todas las cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? Bueno, yo dije que había que cambiar, había que derogarla. En este contexto creo que, digamos, cualquier cosa que se haga no va a funcionar. Pero más allá de eso, la actualización era un tema que nosotros habíamos puesto que tenía que ser semestral y el Congreso la votó anual porque así lo planteó cierto sector, sobre todo el oficialismo actual, y en un contexto de inflación de 3 dígitos, mantener un año el contrato, los alquileres congelados, sobre todo es muy gravoso para el locador, ¿no? El inquilino debería valorarlo. No, a veces los inquilinos se quejan porque sufren un aumento al final del año, pero durante todo un año tuvieron alquiler congelado. Pero en una economía como la actual, tener algo congelado durante un año, en definitiva, afecta a una de las partes, sin lugar a dudas. Así que lo cambiaría. Y después agregaría algo que estaba en el proyecto original y que tampoco tuvo consenso, que es que haya incentivos impositivos para que haya más oferta. Eso estaba en el proyecto original y tampoco tuvo consenso ni dentro de nuestro gobierno, que se opuso sobre todo el Ministerio de Hacienda por una cuestión de que no quería en ese momento reducir los impuestos, y por otro lado tampoco tuvo consenso en el Congreso. No, porque yo creo que, mira, a la ley de alquileres se la criticó mucho desde arranque diciendo no funcionó porque los alquileres siguieron aumentando. La verdad que la ley de alquileres nunca buscó regular precios, porque los precios no se regulan por una ley, se regulan por la ley de oferta y la demanda y por las condiciones macroeconómicas. Por lo tanto, desde ahí partieron una base incorrecta para criticar la ley. La ley buscó otras cuestiones como equilibrar la relación desigual entre propietario e inquilino, que haya más garantías, que los depósitos, que el precio de acceder a la vivienda cuando uno ingresa tenga menos costos, que sea en vez de 2 meses de depósito sea 1, que el depósito te lo devuelvan actualizado, que vos puedas rescindir anticipadamente el contrato sin pagar una multa, un montón de cosas que se establecieron, que se establezca claramente que las empresas extraordinarias le corresponden al propietario y no al inquilino, bueno, un montón de estas cuestiones, pero no buscó regular precios. Por lo tanto, pensar de que vamos a poder ahora, con esta situación, mejorarlo con una ley es imposible. Por lo tanto, creo que de ahí, de alguna manera, mi posición es clara. Estas cuestiones se arreglan, se solucionan o se mejoran mejorando la condición macroeconómica. Para mejorar las condiciones macroeconómicas, claramente hay que cambiar de gobierno en las elecciones, votando, porque este gobierno no lo va a hacer. Bueno, mejor que hoy, ¿no? Con un nuevo gobierno que espero que sea el nuestro, de Juntos por el Cambio,
porque con un gobierno que tome decisiones que van a ser de alguna manera cambios radicales, pero que si las explicamos a la gente las va a acompañar, porque la gente entiende que en definitiva todas estas medidas que se han tomado en los últimos 16 de los últimos 20 años, porque hay que decirlo claramente, el kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años. A veces hay mucha gente que engloba y responsabiliza tanto a un sector político como el otro de la situación actual. Y la verdad, nosotros tenemos una parte de responsabilidad, gobernamos 4 años, pero gobernamos 4. El kirchnerismo gobernó 16. Entonces, no podés poner en un pie de igualdad a las dos fuerzas políticas, sumando además el rol como oposición que tuvo el kirchnerismo cuando fuimos gobierno, ¿no? Recordemos las toneladas de piedra en el Congreso cuando fue la reforma jubilatoria. Por lo tanto, desde ahí, yo creo que el año que viene vamos a tener un país que después en un año, cuando vamos a tener 6 meses de gobierno, en ese momento va a ser un país que está encaminado a los cambios que nos van a llevar a un crecimiento, a un desarrollo, a una mejora económica, que por supuesto no se van a ver inmediatamente, pero que van a poner el puntapié para que ese cambio se produzca, y seguramente lo vamos a ver más adelante. No creo que lo podamos mostrar en los primeros meses de gobierno, claramente después de lo que vamos del desastre que vamos a recibir, ¿no? Luchador, comprometida. Qué definición rara para decir de Javier. Novedad. Líder. Pasado.